Seguimos con nuestro curso de Alfresco y en este apartado vamos a tratar de los subsistemas. Los subsistemas son módulos en Alfresco que lo que nos permiten son configurar pequeñas partes de funcionalidad de una manera independiente. Sus características son que pueden ser concatenados varios del mismo tipo. Por ejemplo, en el caso de la autenticación, podemos concatenar diferentes autenticaciones de manera que la que sea exitosa habilite el acceso al usuario. Tienen su propio espacio de nombres, es decir, se pueden configurar de manera única. Podéis realmente llegar a implementar un subsistema en Alfresco si queréis que se comporte de una manera diferente a la que ofrece. Y prácticamente toda la configuración puede realizarse, y lo recomiendo, ¿no? Colocándola en el Alfresco Global Properties. Esto se puede hacer siempre que tengas un único subsistema del mismo tipo. Cuando tienes dos instancias de un subsistema, entonces sí que tienes que realizar la configuración en otros archivos específicos, pero este es un caso muy extraño, así que generalmente siempre la configuración con realizarla en el Alfresco Global Properties, que es el fichero de configuración del Alfresco por defecto, ubicado en Tomcat Shared Classes, es suficiente. Entonces vamos a ver cada uno de esos sistemas que existen y vamos a revisar cómo se pueden configurar y qué funcionalidades os ofrecen. Este sería un resumen de todos los subsistemas que tenemos en Alfresco. Tendríamos el subsistema de notificaciones, lo que se llama el Activities Feed, que lo que se encarga es de ir recopilando todas las acciones de los usuarios para luego poder emitir resúmenes que son pues publicados bien mediante Dashlet o son enviados por correo electrónico a los usuarios. Después tendríamos el subsistema de auditoría, que lo que se encarga también es de recolectar en unas tablas todas las informaciones de este usuario accedido, este usuario leído, este usuario, para que luego nosotros podamos explotar realmente esa información a través de alguna herramienta de BI que no está incluida en Alfresco por defecto, pero bueno, lo que sí que está incluida es la recopilación de esos datos de auditoría. Después estaría el subsistema que siempre tenemos que configurar, que sería el de autenticación, que Alfresco permite configurar tanto NTLM, que sería, luego lo veremos en detalle, sería la configuración básica, como le da, como Active Directory y otros sistemas de autenticación. Los almacenes de contenidos, de que ya conoceréis lo que son porque vimos los diferentes tipos de almacenes que había en la lección anterior, pues también tienen algunas propiedades interesantes. Toda la configuración del email de salida, de entrada, el IMAP que también vimos ayer cómo funcionaba, pues también tiene su sistema propio. Esos sistemas de ficheros zips y FTP pueden también ajustarse para realizar algún tipo de configuración sobre ellos. Google Docs es un subsistema que funciona de la siguiente manera. Tú tienes un documento en Alfresco, entonces lo puedes enviar a Google Docs, lo sacas fuera de Alfresco, lo pones en Google Docs, está alojando en Google. Diferentes usuarios colaboran allí en Google con los servicios y con los permisos que tengan en esa plataforma y una vez que han terminado de colaborar allí, lo devolvemos a Alfresco. ¿Vale? Este es cómo funcionaría la integración que hay con Google Docs. Después tendríamos el subsistema de transformaciones que está basado en LibreOffice, que nos permite transformar documentos de un formato a otro, especialmente documentos en PDF para poder previsualizarlos en SARE. Tenemos el subsistema de replicación que nos permitiría copiar todo o parte de un repositorio de Alfresco en otro repositorio, es decir, sincronizar información entre un servidor de Alfresco y otro. Después tendríamos el subsistema de búsqueda que está basado en Solr y que nos permite indexar y buscar todo el contenido y todos los metadatos de Alfresco. Y finalmente un software de terceros como podría ser ImageMagick, que nos permitiría hacer operaciones en la fase de rendition, de extraer algún thumbnail y algún otro tipo de operación que también veremos. Entonces vamos a revisar ahora cada uno de ellos, vamos a ver cómo se configuran y qué propiedades tenemos. Entonces, en esta tabla lo que tenemos son las propiedades realmente que afectan a cada uno de estos subsistemas. Para saber qué propiedades afectan a cada uno de los subsistemas, bien, podéis utilizar docsalfresco.com, que es básicamente la guía de Alfresco, Subsystems, y aquí ya veréis para cada uno de los subsistemas, elegís vuestra versión, en este caso, por ejemplo, pues en esta versión,
y configurando subsistemas. Y aquí veis, pues ya tenéis las categorías de los subsistemas, los ficheros de configuración de cada uno de ellos, las propiedades de cada uno de ellos, ¿vale? Entonces, bueno, esta es una alternativa. La otra alternativa directamente es ir al código fuente. Como sabéis, Alfresco tiene un GitHub público y aquí podemos ver todas las propiedades de un subsistema. En este caso, por ejemplo, el Activities Jobs, que es donde se configura el feed de actividades, pues aquí tenéis todos los valores por defecto que vienen configurados en la herramienta. No obstante, si queréis aseguraros de los valores que realmente estáis ejecutando en vuestra instalación de Alfresco, también podéis venir a este fichero, al Alfresco Repository 5.2 f.jar en mi caso, que está en Alfresco Web-Inflive, y aquí veréis que en la carpeta Alfresco Subsystems tenéis todos los diferentes subsistemas con sus propiedades por defecto, que deberían coincidir con las que hemos visto en GitHub. Esto simplemente porque tengáis una referencia de dónde están todos estos ficheros, qué es lo que contienen y qué información podéis configurar. Bueno, el de auditoría, el de autenticación, el de email, el file servers y el transformers. También tenemos el de búsqueda, el de replicación y el de software de tercero. Entonces, como veis, todo eso lo tenemos disponible, lo tenemos a nuestra mano para poder consultar. Como os decía, en general, siempre cualquiera de estas propiedades que aparecen en estos ficheros yo las puedo incluir en el Alfresco Global Properties y son aplicadas de la misma manera. Si empezamos a examinar un poquito qué cosas puedo configurar en el Activities Feed, vemos que, bueno, que puedo ajustar un poco pues, el máximo tamaño de ese feed por usuario, la edad mínima que tienen que tener para poder borrarlo, cada cuánto se ejecuta el notifier. Este es el que envía el correo, pues veis, se envía un correo cada medianoche a los usuarios. Si ese notifier está habilitado, qué plantilla se va a utilizar para enviar esa notificación a los usuarios. Las plantillas en Alfresco son en un formato FreeMarker, que es un formato de marcas que está basado en HTML y en el que luego tú le incorporas los datos. Entonces podéis incluso personalizar los emails de Alfresco, bueno, cómo localizo la plantilla, y luego, como veis, pues tiene, además del notifier, que es el que envía los correos, pues tiene un generator, que es realmente el que se encarga de recopilar, tiene un cleaner, que es el que se encarga de aplicar pues estos criterios para poder eliminar información que ya no sirve, y luego tenemos también el post, que el post es el que nos genera la información para esos datasets que nosotros vemos. Entonces, como veis, tenemos aquí toda la configuración por defecto suele estar bien, pero si alguna vez queremos tocar alguno, pues por ejemplo, no queremos que se les envíe un correo electrónico a los usuarios todas las noches con las nuevas actividades que ha habido en los sitios, pues ponemos esta propiedad a false en el Alfresco Global Properties, sobreescribiremos la que viene aquí por defecto y es la que aplicará. En cuanto al sistema de auditoría, lo que decíamos, tenemos aquí más o menos lo mismo, ¿no? Si queremos que la auditoría esté habilitada, con qué nivel de detalle queremos que sea aplicada, y también podemos hacer que solo audite partes de la información, ¿vale? Aplicándole una serie de filtros. Esta información de auditoría va a unas tablas, y en esas tablas tendríais que bien o aplicar el Alflytics, que es un add-on que permite manejar toda esta información de auditoría, o realmente tratarla vosotros mismos con un software a medida. El subsistema más importante, como hemos dicho, es el de autenticación en Alfresco, y es el que siempre configuramos. Alfresco tiene diferentes tipos de autenticación. El Alfresco, ellos lo llaman el Alfresco NTLM, que sería sin más una autenticación basada en usuario y contraseña almacenado en base de datos. Entonces, soporta autenticación CIFS y no soporta sincronización de usuarios. Autenticación CIFS, ¿vale? Como veis, sirve para mapear unidades. Entonces, en este sistema nos lo soportaría, y
El User Registry que dicen es sincronización de usuarios, es decir, que ese subsistema me permite ir a buscar los usuarios que están dados de alta en el subsistema y sincronizarlos en Alfresco, que es lo que sí que ocurre tanto con un LDAP como con un Active Directory. Ambos permitirían realizar esa sincronización de usuarios. Lo que no permiten es un single sign-on. Un single sign-on es que el usuario no tiene que introducir las credenciales para entrar en el sistema. Entonces, esto no es permitido ni por LDAP ni por Active Directory y tampoco permiten autenticación Thieves. ¿Qué se hace para solventar estos problemas? Pues bueno, pues por ejemplo se concatena con otro subsistema que es un pass-through, que este sí que me permite ya realizar el Thieves, con lo cual si combino el LDAP con el pass-through ya tendría ese mecanismo para poder autenticar usuarios en el LDAP y autenticar usuarios por protocolo Thieves. Para el SSO, bueno, pues lo mismo. Lo que haría sería añadirle un subsistema de Kerberos que me daría el soporte para el SSO, con lo cual tendría el LDAP con soporte SSO y con Thieves. Y finalmente el external es cualquier otro mecanismo que nosotros queramos añadir. Por ejemplo, aquí es muy común utilizar el sistema CAS. Vamos a ver un poquito más en detalle cómo funciona esto. En la autenticación generalmente siempre hay una lista de funciones encadenadas en la que se le va indicando al Fresco qué subsistemas y en qué orden tiene que aplicar. Entonces, por ejemplo, diríamos, bueno, primero busca en el LDAP y si no encuentras el usuario en el LDAP, busca en tu base de datos. Sería una opción. Y luego también hay otras funciones que son realmente de paso, que pasa o no pasa. Entonces, si no lo supera, pues directamente se corta la cadena. Una autenticación LDAP tiene dos funciones básicas, la identificación y la sincronización o registro de usuarios. Para la identificación lo único que hace el Fresco es delegar esa identificación en el LDAP. Entonces le pasa las credenciales al LDAP o al Active Directory y si son exitosas, pues deja pasar al usuario. En caso de que solo tengamos un único sistema LDAP, podemos meter las propiedades en el Fresco Global Properties, ¿vale? No hay problema. Si tenemos varios LDAP, lo que tendríamos que generar sería esta carpeta, tendríamos que crearla porque no viene creada por defecto y a partir de ahí meter las propiedades que necesitemos. Os recomiendo, si no lo habéis visto, que veáis este vídeo sobre configuración de LDAP en Alfresco en el que explicamos más en detalle las diferentes propiedades que existen y unos ejemplos en funcionamiento del LDAP, tanto de la identificación como del registro de usuario. En cuanto a la autenticación externa, en realidad puede integrarse cualquier otro mecanismo externo que tengamos de autenticación mediante cabeceras HTTP. Entonces tenéis algún ejemplo de CAS, ¿vale? Pero nosotros, bueno, pues la hemos realizado, por ejemplo, también con certificados electrónicos de cliente y con otro. Pero esto ya sería un desarrollo a medida que vosotros necesitáis realizar si vuestro sistema de SSO es propio. En lo que decíamos, ¿no? Para añadir soporte SSO a aquellas instalaciones que tienen Active Directory, lo que se habilita es un subsistema que se llama Kerberos. Este Kerberos lo que permite es autenticar directamente por tickets con Alfresco. Con tickets Kerberos, auténticas con Alfresco, con lo cual los usuarios ya no requiere que se introduzcan credenciales. Active Directory soporta Kerberos, con lo cual suele ser una combinación muy habitual, el que tengas Kerberos y Active Directory. Si además necesitas que el protocolo Thieves esté activado, lo que tendrías que hacer es incorporar también una autenticación pass-through, que es básicamente una autenticación contra un dominio de Windows. Entonces, de esa manera podría realizar también la configuración con Active Directory y Thieves. Ahí tenéis las propiedades, pero bueno, ahora vamos a ver un ejemplo de cómo estaría configurado, ¿vale? Os voy a enseñar un ejemplo, por ejemplo, de configuración de pass-through, ¿vale? Después tenemos Kerberos y LDAP. Entonces, eso es lo que hemos definido, Active Directory, ¿vale? Lo definimos en la cadena de autenticación, le decimos al Fresco, busca primero en tu base de datos interna. Si no lo encuentras, mándalo al dominio, al pass-through. Si no lo encuentras, mándalo a Kerberos y si no, mándalo al Active Directory. Entonces, el resultado de esta configuración, pues es que un usuario que esté en el dominio
de Keysoft.local, que es el que hemos declarado. Cuando se conecte, en este caso estoy logado como el usuario Ángel, cuando me conecte al Fresco, ¿veis? Directamente no me ha pedido una autenticación, sino que directamente hemos entrado y estamos autenticados como Ángel, ¿vale? Esto es lo que es el SSO, el que me permita directamente el estar autenticado contra el Fresco sin tener que marcar mis credenciales. Como veis, Kerberos, ¿vale? Tiene sus opciones de configuración, pero realmente lo que estamos haciendo también es sincronizarnos contra un Active Directory. Y en este Active Directory, pues sin más que lo que tenemos son los usuarios declarados, ¿no? Los usuarios que queremos que se sincronicen declarados. Entonces, en este caso, el usuario Ángel, ¿vale? Que estaría en este dominio, es el que hemos utilizado para poder entrar al Fresco. Bueno, todas estas configuraciones pueden realizarse en Alfresco, o sea que podéis llegar realmente a tenerlo bastante automatizado y bastante integrado con vuestros sistemas, pero la parte de autenticación siempre hay que estudiarla un poquito con detalle, ¿no? Para ver qué es lo que necesitáis, porque si no, sin más que con una entrada de usuario y contraseña, aquí tenemos usuario y contraseña, lo ponemos, entramos y solucionado. Para este no necesitaríais configurar absolutamente nada. Entonces, si seguimos con más subsistemas, vemos que tenemos, por ejemplo, el DSMTP. Aquí simplemente se envían los correos para los correos internos de la herramienta. Estos correos los podemos enviar directamente con el servidor de Alfresco, o podemos utilizar un relay de un servidor externo para que queden allí registrados. También es interesante el Outbound, ¿vale? Que veis algunas propiedades que están aquí ocultas. Bueno, veis toda la configuración para el interno o para el externo. Y tenéis también un mensaje de test que se enviaría la primera vez que se arranca el Fresco. No la primera, no, cada vez que se arranca el Fresco enviaría este mensaje, lo cual os daría una notificación de que el Fresco ha sido levantado. Y sobre todo son Start 2, ¿vale? Que podemos utilizar en entornos de desarrollo. Entonces nosotros, si las marcamos, le podemos decir que en entornos de desarrollo, pues envíe los correos y los envíe bien a una dirección fija, ¿vale? Para que no molestar a los posibles usuarios que tengamos en ese entorno de desarrollo, o directamente que no los envíe. Y entonces, de esa manera podemos probar todo el ciclo del correo electrónico y de la notificación sin molestar a los usuarios. En cuanto al inbound, a los correos que recibimos, también lo vimos ayer, y simplemente por recordar que tenemos que marcar una carpeta con el aspecto aliasable, que el usuario debe pertenecer al grupo de Mail Contributors y que debemos dar de alta un registro MX para que ese servidor sea capaz de recibir los correos. El IMAP también vimos cómo funcionaba. Se configura la cuenta en Alfresco y simplemente a nivel de configuración le podemos decir estos tres modos, ¿no? El archivo, el virtual y una mezcla de los dos. El archivo permite almacenar los correos electrónicos en Alfresco arrastrándolos. El virtual permite visualizar carpetas y documentos de la manera en la que veíamos ayer, con esos metadatos, ¿vale? Con esos enlaces al contenido de Alfresco, y poder realmente mezclar y conseguir ambos efectos en la misma configuración. En cuanto a los file servers, pues poco más también que decir. Aquí simplemente tendríais una configuración que la tenemos aquí, ¿vale? En la que podéis configurar los puertos, el nombre del servidor y toda una serie de configuraciones tanto de zips como de FTP. De FTP quizás sea interesante saber que no tenéis por qué exponer todo Alfresco por FTP, sino que podéis exponer solo una parte de Alfresco, y básicamente pues os tocará configurar los puertos y poquito más. En cuanto a transformadores, si vosotros accedéis a Alfresco, a este tipo de URL,
Aquí veréis todos los mime types que son aceptados por Alfresco. Y si pincháis en el detalle de uno de ellos, veréis todas las transformaciones que Alfresco soporta para ese formato. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo único que tenéis que tener en cuenta es que existen unos límites de tamaño para las transformaciones por formato. Si nosotros nos vamos de nuevo a este subsistema, al subsistema de transformación, aquí veréis que en este tenemos un montón, ¿veis? Un montón de propiedades que nos definen si la transformación está soportada y el tamaño máximo, por ejemplo, del docx, ¿vale? Aquí lo que nos está diciendo es que el tamaño máximo para convertir un docx a un PDF es de 768 K. Cualquier fichero que sea superior a ese tamaño no lo va a intentar convertir y no se va a previsualizar en SARE. Esto es importante saberlo porque realmente está marcado por el excesivo consumo de LibreOffice. LibreOffice al final es un programa de usuario que Alfresco y muchas otras plataformas emplean para realizar transformaciones. Como es difícil limitar su consumo de CPU y de memoria porque es un programa cliente, lo que se hace es intentar limitar la complejidad de las transformaciones que se le piden para que no deje colgada la máquina. Entonces este mecanismo, ¿vale? Funciona. ¿Podéis cambiar estos límites? Sí, los podéis cambiar y podéis probar, pero corréis el riesgo de que LibreOffice pues, consuma demasiada memoria y os deje el Alfresco sin servicio. También tendremos en esta fase ImageMagick. ImageMagick lo que se encarga es de realizar esos thumbnails que nosotros vemos en, ¿veis? Este thumbnail que nosotros vemos en los archivos. Pues bueno, este lo haría ImageMagick, ¿veis? Este pequeño thumbnail, lo haría ImageMagick. Y para extraerle la primera página, para que haga solo el thumbnail de la primera página, hasta hace muy poquitas versiones se empleaba Ghostscript, pero como cambió la licencia de Ghostscript, a partir de la última versión, Alfresco ha incorporado un software que se llama Alfresco PDF Renderer, que está basado en PDFium y que realiza la misma función. Finalmente tendríamos el subsistema de búsqueda. Este sistema de búsqueda, como sabéis, está basado en Solar. La configuración del subsistema de búsqueda, pues básicamente lo que nos hace es que nos pone en contacto con Solar, ¿vale? Aquí sí que tenemos más propiedades, tenemos Solar, Solar 4, el noindex, ¿ok? Tenemos diferentes subsistemas. Solar 6, como ya está aparte, no viene aquí. Y en las propiedades, pues bueno, básicamente, generalmente nunca es necesario configurarlas. Recordad que si utilizáis Alfresco Solar 4, os va a pedir SSL en la configuración por defecto, os va a pedir SSL con autenticación de cliente. Aquí tenéis el certificado que necesitáis para poder acceder y aquí tenéis las claves. No es muy recomendable dejar esta configuración así en caso de que sea para un entorno abierto, ya que todo el mundo utiliza el mismo certificado, con lo cual todo el mundo sería capaz de acceder a vuestra consola de Solar. Entonces es mejor protegerlo de alguna otra manera o cambiar estos certificados o directamente no utilizar el protocolo SSL. A veces, esto pasaba antes más, ahora la verdad es que pasa muy poquito, los índices de Solar se corrompen, pero se pueden eliminar y reconstruir tantas veces como sea necesario, no hay ningún problema. O sea, vosotros borráis los índices de Solar y Solar se encarga de reconstruirlos. El único problema es que mientras esos índices de búsqueda se están reconstruyendo, las búsquedas en Alfresco no funcionan al 100%. Y si tenéis mucho volumen de datos, pues a lo mejor ese proceso de volver a reindexar todos los contenidos pues dura varias horas. Sin embargo, a partir de Solar 6, lo que decíamos, ese Solar 6 ya no está en Tomcat, ese proyecto ya es un proyecto diferente que se llama Alfresco Search Services, aquí lo encontraremos. Ok, vale. Alfresco Search Services, ¿vale? Ya es un proyecto diferente que funciona digamos, de una manera independiente, ¿vale?
Aquí le podéis echar un vistazo a toda la configuración y a todo lo que necesitáis, ¿vale? Tendríamos aquí, ¿veis? La misma configuración que hemos visto en el otro lado, ¿vale? Pues la tendríamos aquí. Ok. Con esto ya hemos visto prácticamente todos los subsistemas, hemos visto cómo se configuran. Recordad que todas esas propiedades que nosotros hemos visto aquí, que podéis configurar, las podéis colocar en Alfresco Global Properties siempre que no tengáis más de una instancia del mismo subsistema. Entonces, la configuración es sencilla y podéis realizar cualquier combinación con estos subsistemas. Vamos a hacer también una revisión, vamos a ver alguna de las preguntas de las certificaciones de Alfresco para intentar refrescar los contenidos y ver si nos ha servido, ¿no? lo que hemos visto. Vale, estás buscando en los ficheros de configuración de un servidor de Alfresco y te das cuenta de que el subsistema que sincroniza, el sistema de sincronización ha sido configurado adecuadamente, pero no está corriendo. El administrador del LDAP te dice que hay cambios en las OU, en las organizaciones a las que Alfresco está atacando y te pide que sincronices estos cambios con la mínimo periodo de parada. Bueno, esto no lo hemos comentado, con lo cual os lo comento. La manera de hacer esto en Alfresco Community es la primera, es la última, ¿vale? Que sería editar el fichero Alfresco Global Properties, parar Alfresco y volver a levantarlo. Sin embargo, en la versión Enterprise hay una consola JMX que te permite realizar esta configuración y este refresco sin tener que parar Alfresco. Con lo cual, para este caso, recordad siempre que la certificación va sobre la versión Enterprise, la respuesta adecuada sería esta. Acceder a la consola JMX, cambiar la configuración del LDAP y darle al botón para que vuelva a sincronizar. Si estuvieseis en la Community, pues cambiaría la configuración a Alfresco Global Properties, pararíais Alfresco y volveríais a arrancar. Sigamos. Bueno, esto sería el subsistema de búsqueda, ¿vale? Dice que habiendo establecido la búsqueda a 1, un usuario reporta que tiene que entrar 2 caracteres. Los subsistemas de búsqueda, ¿vale? Tienen también una configuración, los sistemas de búsqueda y otros sistemas tienen una configuración para la aplicación SARE. Entonces, aunque no hayamos visto esta propiedad dentro del subsistema de búsqueda, en SARE sí que tenemos, en la aplicación web SARE sí que tenemos otro fichero de configuración que también, si en Alfresco es el Alfresco Global Properties, en SARE prácticamente toda la configuración está en el SARE Config Custom. Entonces, en el SARE Config Custom tú le puedes indicar este tipo de cosas. Es decir, oye, haz búsquedas, pero mándame como mínimo un carácter o mándame como mínimo 2. Entonces, esta configuración la tendríamos que hacer en este fichero. Y hasta aquí ha sido el repaso de todos los subsistemas. Espero que haya sido de utilidad y que haya aclarado dudas sobre cómo combinar los diferentes subsistemas y sobre todo en la fase de autenticación, que suele ser un poco siempre la clave de muchos proyectos. Así que nos vemos en el siguiente.